RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les damos la bienvenida, Yoyana Ahumada, @Yoyiao, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia, y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en libreriasonica.blogspot.com. Contáctanos por libreriasonicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. En el programa de hoy conversaremos con el escritor Arturo Gutiérrez Plaza, a quien aparte de haber publicado 2 libros recientemente, es el coordinador del primer diplomado de apreciación y estudios poéticos, que como coordinador académico de la Fundación La Poeteca ha sido completamente desarrollado por él. Bienvenido, Arturo. Hola, muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Muchas gracias, Kira y Jorge. Un gran gusto poder conversar con ustedes hoy. Gracias. Igualmente. Bien, todo esto conversaremos con él luego de algunas noticias del medio. Y bueno, en este mes de abril, la revista de arte y cultura Estilo Online llega a sus 100 ediciones y 2 años de vida. Estilo es una revista blog, reminiscencia de la otrora revista Estilo, que entre los 80 y 90 era la revista del arte de Venezuela. Dirigida por Cares Lansfer, Estilo Online es la punta de lanza de la Fundación Cultural Estilo, la cual tiene por lema Memoria del Arte. En su página web se pueden encontrar las 34 ediciones en PDF, libre para descarga, los programas de radio Arte con Estilo de distintas personalidades del arte y la cultura y los catálogos de las exposiciones y bienales organizadas por la Fundación Calara. Todas las semanas en revistaestilo.org el lector encontrará una semblanza, crónica o entrevista de artistas, curadores o exposiciones acompañadas de profusión de imágenes y videos. Les invitamos a leerla. Y a propósito de inicio de talleres de formación, compartimos con ustedes la noticia de la apertura del nuevo periodo de inscripción del Diplomado de Literatura del Mundo, organizado por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias y Artes de la Universidad Metropolitana, coordinado por la poeta Astrid Lander. La oferta académica consta de 3 materias: literatura española a cargo de Carmen Verde Arocha, literatura hispanoamericana a cargo del profesor José Sánchez Lecuna y literatura inglesa dictada por el profesor Edgar Vidal. Debido a la situación actual y los riesgos de la tercera ola de COVID-19, el diplomado será dictado en forma no presencial de 8 de la mañana a 1 de la tarde los días jueves. Toda la información está disponible en la web del Sendeco en sendeco.unimed.edu.be. En la sección de Letralia les hablaremos esta semana del prestigioso premio Formentor o Prix Formentor, como se llama a partir de esta edición, y que acaba de reconocer la prolífica trayectoria del escritor argentino César Aira, quien lo recibirá el 10 de octubre en el Hotel Barceló Concord de Túnez. Aira, de 72 años, es un hombre que ha publicado más de 100 novelas repartidas en una multitud de sellos grandes y pequeños. La editorial Random House le ha publicado una veintena de esas novelas y le ha dedicado una colección. El escritor recibe este prestigioso galardón por la infatigable recreación del ímpetu narrativo, la versatilidad de su inacabable relato y la ironía lúdica de su impaciente imaginación, como indicó el jurado. Si quieres leer más sobre el reconocimiento a César Aira, entra a la sección de noticias de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, como ya saben y pueden ver, hoy tenemos en nuestro programa
de invitado a Arturo Gutiérrez Plaza, nacido en Caracas en 1962. Arturo es poeta, ensayista, profesor e investigador universitario. Ha publicado en Caracas los libros de poesía Al margen de las hojas en el 91, De espaldas al río en el 99, Pasado en limpio en el 2006 y Cuidados intensivos en el 2014. Y Cartas de renuncia este año que acaba de pasar en el 2020. Publicó en México Principios de contabilidad en el 2000 y en Madrid El cangrejo ermitaño también en el 2020. Que es una antología poética de su obra. Entre sus libros de ensayos, investigación literaria y antologías publicadas en Venezuela se cuentan Lecturas desplazadas, Encuentros hispanoamericanos con Cervantes y Góngora, 2009, Itinerarios de la ciudad en la poesía venezolana, Una metáfora del cambio, 2010, y Formas en fuga, antología poética de Juan Calzadilla en el 2011. Las palabras necesarias, muestra antológica de poesía venezolana del siglo XX, apareció en Santiago de Chile en 2010. Es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, magíster en literatura latinoamericana y PhD en lenguas, romances y literaturas. Y ha obtenido, entre otros, el premio de poesía de la Bienal Mariano P. González en el 95, el premio hispanoamericano de poesía Sor Juana Inés de la Cruz en el 99 y el premio transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana en 2009. Arturo se desempeña en la actualidad como coordinador académico de la Poeteca, luego de haber tenido el rol de coordinar un taller de un año con los ganadores y finalistas del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas. Y está en sus manos ahora coordinar el primer diplomado de apreciación y estudios poéticos, que creo es el primero que se abre con esta finalidad en el país, bajo el ala de la Fundación La Poeteca. Arturo, además, bueno, has tenido como un año muy activo este pasado año, a pesar de pandemia y todo, con la publicación de estos 2 libros y con la creación de este diplomado, que me imagino que viene rodando pues de hace varios meses para llegar a la conclusión de abrirse en este trimestre que se inicia, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo surge esta idea, cómo lograron convertirla en realidad y, sobre todo, cuál es la importancia de que la Poeteca esté ofreciendo este diplomado? Bueno, de nuevo les reitero la gratitud por darme esta oportunidad de hablar sobre este diplomado, que en realidad es el primero de varios que se van a ir abriendo. Este diplomado es un diplomado, como su título lo dice, de apreciación y estudios poéticos. Es decir, no es un diplomado propiamente de creación poética. Ese es otro diplomado que pronto va a venir y que se complementa con aquel. La Poeteca, ahora en el mes de mayo, cumple 3 años. Yo estaba en el exterior, estuve 5 años, profesor en la Universidad de Oklahoma en el último periodo, del 2003 al 18. Yo estaba en el exterior cuando se funda la Poeteca, pero tenía obviamente noticias de la creación de la Poeteca, y llego a Venezuela en el mes de julio, y Ricardo Ramírez me planteaba ya un poco antes de que se creara la Poeteca que ellos querían, que la Poeteca digo ellos en aquel momento, para mí, ahora parte de la Poeteca, pero en aquel momento la Poeteca desde su origen quería impulsar, era un diplomado en creación poética, así sin más, ¿no? Un diplomado en creación poética. Y bueno, esto ha sido un largo proceso por varias razones. El país ha cambiado mucho en estos 3 años. La manera como se concibió ese diplomado en su origen es distinta a la actual por varias razones. Pero sí habían algunos criterios fundamentales que se han mantenido. Cuando hablo de 2 tipos de diplomados, eso en el tiempo se fue desarrollando esta idea de hacer 2 tipos de diplomados. Uno para personas interesadas en acercarse a la poesía, en saber más de poesía y además tener la posibilidad, y estoy hablando de público en general, no de licenciados en letras ni de personas que hicieron una maestría en literatura,
una persona que simplemente pues, es bachiller y lee mucha poesía, le interesa la poesía, una persona que es abogada, que es médico, que puede tener cualquier oficio, pero es una persona que le interesa, que disfruta de la poesía, entonces quiere, por un lado, tener una formación que le permita comprender un poco la historia de la poesía en lengua castellana. Por eso este diplomado está constituido en 6 cursos a lo largo de 3 trimestres. En el primer trimestre va a haber un curso que va a dar una profesora española que es poeta y profesora con doctorado en la Universidad de San Luis, pero en su sede en Madrid. Ella es Olga Muñoz Carrasco, extraordinaria crítica, investigadora y extraordinaria poeta. Ella va a dar ese primer curso, que es un curso que va desde la literatura medieval, desde la poesía medieval española, de las jarchas mozárabes, hasta la generación del 27. Evidentemente son panorámicas muy apretadas, pero la idea es que esa persona que entra en el diplomado no solo pueda apreciar el valor estético de los poemas y los poetas que se van a ir seleccionando en esa panorámica, sino que también tenga un mayor conocimiento del proceso histórico en el cual se produce esa poesía, de los elementos culturales, que también han ido obviamente cambiando desde el medioevo hasta el comienzo del siglo XX. Y, por otro lado, el otro curso del primer trimestre va a ser un curso de teoría poética, que también está dividido en 2 partes, en 2 trimestres, que lo va a dictar el profesor Luis Miguel Izaba, es profesor titular también de la Universidad Bolívar, con un doctorado en Emory, en Estados Unidos, y especialista, entre otras áreas, en el área de teoría poética, ¿no? Entonces, la idea también era aquí, y es fundamental esto, varias cosas. Creo en ese sentido que es el primer diplomado que tiene esta característica, que hay un evidente rigor académico. Si los profesores que están arrancando este doctorado, todos son académicos con doctorados y todos son poetas o especialistas en poesía. En este caso sería Luis Miguel Izaba, Olga Muñoz Carrasco y yo. Y junto a ese rigor poético, a ese rigor académico, hay también gran flexibilidad. Como digo, el requisito de entrada es simplemente ser bachiller, eso sí, pero no más que eso. Y en ese sentido, pues, seguramente serán grupos heterogéneos, porque esto puede interesarle a mucha gente que puede haber estudiado letras o que puede hasta tener maestrías y les puede interesar. Y por el otro lado, hay una gran flexibilidad. ¿Por qué? Por varias razones. En el diseño del diplomado, es un diseño en el que cada curso es a su vez autónomo. Forma parte del conjunto del diplomado, pero a su vez es autónomo. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás alguien ve esos cursos, que en resumen son 2 de teoría poética, 2 panorámicos, uno de la poesía española, otro de poesía hispanoamericana, de modernismo y vanguardia, luego un curso de poesía contemporánea universal y un curso de ensayo poético. Esos 6 cursos conforman el diplomado. Pero en realidad, el diplomado se constituye por áreas programáticas. Las 4 áreas programáticas son teoría poética, panoramas poéticas, ensayos poéticos y poesía contemporánea. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que vaya a obtener el diplomado lo que tiene que cubrir es el número de créditos necesarios en esas 4 áreas programáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que la oferta que acabo de mencionar de arranque puede variar. Es decir, pueden haber en el área programática de panoramas poéticas, puede que se ofrezca un curso, por ejemplo, de poesía venezolana, que es una panorámica. Y eso sería un curso que también valdría para la obtención del diplomado. O puede que en el campo de poesía contemporánea se haga un curso de poesía contemporánea italiana. Ejemplos de cosas que pueden suceder. Entonces, la flexibilidad del diplomado está en que cada curso es autónomo, pero a la vez el conjunto, si lo que hay que cubrir es un conjunto de créditos en las áreas programáticas que he mencionado, de modo que se garantice flexibilidad y a la vez se garantice rigor académico. Los cursos imprescindibles, sin duda, son los de teoría poética, que es algo que no se ofrece realmente. La idea de esto es hacer, además, brindarle al participante en el diplomado la posibilidad de acercarse a esta área que muchas veces se puede lucir como muy árida,
pero es una invitación a la poesía. Obviamente aquí no van a salir especialistas en teoría poética, pero sí una persona que tenga una mayor noción de qué se trata esto y qué importancia puede tener para abordar también de otro modo y disfrutar y apreciar de otro modo la poesía. Entonces, en ese sentido también el diplomado es un reto, porque cómo hacerlo posible, hacerlo rigurosamente académico y que sea una invitación para el público en general. Ese yo creo que es quizás el gran, o la aspiración que tiene el diplomado de ser en el sentido diferente a lo que se ha ofrecido hasta el momento. Ese es el diplomado del que estamos hablando ahorita que arranca. Luego va a haber el diplomado de creación poética, que quizás si tenemos chance hablaremos un poco, que ese diplomado arrancará, será ya en septiembre. Arturo, este diplomado tiene una duración de 3 trimestres. Estaba leyendo en la información que ustedes enviaron. Esto quiere decir que un alumno puede fácilmente, si le cuadran los tiempos, tomar estos 2 cursos y el próximo trimestre habrá otros cursos y también puede tomarlos de manera de cubrir la oferta, de cubrir el requerimiento de créditos. Exacto. El diplomado son 3 trimestres, son 6 cursos, 2 cursos por trimestre. Eso quiere decir que el mínimo tiempo para hacer el diplomado sería los 3 trimestres consecutivos, 2 cursos por trimestre, en un año académico. Pues. Ahora, parte de la flexibilidad, una parte fundamental de la flexibilidad, es que si yo no puedo hacerlo en ese tiempo, porque todos tenemos compromisos, yo no puedo tomar 2 cursos en un trimestre, sino uno solo, o como fuera, yo puedo hacer ese diplomado en más tiempo. Cuando yo cubra estas 6 materias, que a lo mejor puede ser en 2 años, obtengo el diplomado. Es una flexibilidad que otros diplomados tampoco tienen. Es decir, en ese sentido, se ajusta a las posibilidades de cada quien. Yo, por ejemplo, puedo tomar el Teoría Poética 1 ahorita, pero el Teoría Poética 2 no lo voy a poder tomar sino el año que viene. No hay problema, con tal de que tome esos 2 cursos. Y así con el resto, ¿no? Entonces, la flexibilidad también tiene que ver con eso, con que hay la posibilidad de tomarlo en más tiempo si no tengo, todo como... Normalmente el perfil del estudiante en estos programas son personas con muchas ocupaciones, con trabajo, es decir, es otro ritmo al que pueden ir. Entonces también eso está muy tomado en cuenta en el diseño del programa. Es importante los temas que veo en las materias, en los cursos del diplomado, porque se ve que es un diplomado que puede servir, va a ser muy útil para un teórico, pero también puede ser muy útil para alguien que escribe poesía y quiera saber cómo es la cosa en realidad, porque hay mucha gente que carece de una formación en este sentido, ¿no? O sea, ustedes han cubierto ese tipo de público. Sí, absolutamente. Y justamente eso, tu pregunta me permite adelantarme un poco a hablar del otro diplomado. Ustedes hicieron mención a que yo actualmente estoy dando un taller de reflexión en creación poética en la Poeteca. Eso es el preámbulo a este otro diplomado. Esta iniciativa surgió en el mes de septiembre. Empezamos con ese otro taller que tiene una característica muy interesante, que todos los participantes son ganadores del premio de poesía joven Rafael Cadenas. Son ganadores o finalistas, y son 16 participantes venezolanos que están en diversas partes del mundo. Están en Venezuela, en distintas partes de Venezuela, en Argentina, en España. Y se logró, la Poeteca logró que todos ellos estuviesen becados. Es decir, ninguno de ellos está pagando por eso. ¿Cuál es el fundamento de este taller? Es un poco rescatar la tradición que teníamos, en el caso particular del CELARC y después de otras instituciones, donde el único criterio, el único requerimiento para entrar a un taller de poesía en el CELARC era mostrar unos textos poéticos, si era el taller de poesía, y si 3 poetas ya con cierta trayectoria, al evaluarlo, les parecía que había potencial ahí, esa persona era admitida. En esa época pues no se pagaba por eso, porque bueno, digo en esa época, realmente no sé en este momento cómo esté funcionando en detalle, pero esa ha sido la larga tradición del CELAR desde su origen. Eso a partir en este milenio se ha perdido un poco y el requisito hoy en día es fundamentalmente pagar el taller para poder estar allí.
Ese criterio de pagar el taller para estar ahí es básico en este primer diplomado del que estamos hablando, de, de apreciación en estudios poéticos, pero la idea del otro es que el requisito va a ser que haya una muestra de textos y un jurado conformado por poetas que avalen, digamos, que determinen que esa persona tiene potencial para entrar. Por eso, ese segundo diplomado, en lo posible, se mantendrá el esquema de este taller del que estamos hablando, que dura un año, que yo estoy dando ahora, a los muchachos que ya tenían el aval de haber ganado el premio Rafael Cadena. Entonces se buscarán, estamos en eso, buscando fondos para garantizar, si no las becas de todo, lo más que se pueda. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que me hacía Jorge. Ese taller, ese diplomado que es de creación poética, se llama de reflexión y creación poética, tiene además del taller que dura 3 trimestres, el componente formativo de otro orden del que estamos hablando. Es decir, ellos tienen que tomar materias de ese diplomado que corresponden al diplomado que está arrancando ahorita. Son electivas para ellos. Por ejemplo, uno de ellos dice, bueno, yo quiero tener una formación en teoría poética que no tengo ninguna, y es muy natural que no la tenga. O yo no sé nada de poesía medieval y el siglo de oro española. Y estoy en el oficio de la poesía. Pareciera inadmisible que yo pueda ser un poeta sin haber leído a Quevedo, sin saber un poco de Góngora, sin saber, en fin. Normalmente en un taller de creación poética no se atiende esa deficiencia, no da tiempo, no es el perfil que se busca normal muchas veces, o no se puede atender. En este caso sí, el que haga el diplomado de creación poética tiene que además complementar su formación, además del ejercicio de escritura y todo lo que supone un taller de creación poética, en cursos que tengan que ver con panorámicas históricas de la poesía, que tengan que ver con teoría de la poesía, que tengan que ver con ensayo poético, con la capacidad de escribir un ensayo poético. Todos esos elementos van a complementar la formación propiamente de la creación poética. Así está concebido, no arranca ahorita, la idea es que arranque en septiembre ese otro diplomado, que se complementa con este que está arrancando ahora. Ese es el esquema que hemos pensado, ¿no? Okay, bueno, está súper interesante esta manera de aproximarse a la poesía. No sé si quieres hablar de, o sea, el proceso de inscripción para este diplomado. Me imagino que la gente se tendrá que comunicar a la Poeteca, pagar lo que tengan que pagar. ¿Nos puedes decir un poco cómo va a ser eso? O sea, ¿te tienen que presentar el título de bachiller o algo así? No me quedo como... Sí, en los materiales promocionales que se están difundiendo en este momento, pues están la información, los lugares donde se debe solicitar información por correo electrónico o por teléfono. Por allí se le brindará toda la información relativa a los contenidos a la estructura del diplomado, a los contenidos de los cursos, a los precios de los cursos. También vamos a diferenciar, y esto es importante, vamos a diferenciar entre una persona que está en el exterior y una persona que está en Venezuela. Las razones son más que obvias, ¿no? Estamos en Venezuela, se está generando esta iniciativa desde Venezuela y hay que privilegiar a los que estamos en la situación económica es muy diferente estando en Venezuela que estando fuera, ¿no? Entonces eso también se va a tomar en consideración, se van a estudiar los casos para lograr descuentos en la medida que se pueda, claro, solamente para los casos de Venezuela, de personas en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, la información es, como digo, es por la Poeteca. Por la Poeteca directamente en los correos electrónicos de la Poeteca, y ahí está la información en los materiales que se están distribuyendo por las redes sociales. O simplemente ya en el correo electrónico de la Poeteca, por ahí pueden conseguir toda la información, pueden pedir la información. Bueno, Arturo, y ahora me gustaría que conversáramos de tu experiencia como poeta y como profesor y como académico, que además su enfoque de estudio ha sido la poesía también. Yo quería saber cómo te iniciaste en la poesía, cuáles fueron tus lecturas. Tengo entendido que tú estudiaste primero tú estudiaste otra carrera que no tiene que ver con literatura, ¿no? Tú eras alumno de la Bolívar y estuviste en el
taller de anagrama con Ana María del Rey, con Luciana Itrago, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Yo estudié en la Universidad Simón Bolívar en primera instancia ingeniería en computación y me gradué de ingeniero en computación. Ejercí como ingeniero en computación y di clases de ingeniería en computación. Sin embargo, en paralelo a todo eso, mientras estudiaba computación tuve muchas dudas si seguir o no, que no porque no me gustara, porque sí me gustó y no me arrepiento en lo más mínimo. Incluso no me arrepiento. Creo que esa formación ha sido fundamental en el desarrollo de mi trabajo en la literatura y en la poesía. Esto puede parecer muy extraño, pero no es tan extraño cuando uno entiende que en esa formación también tienes la posibilidad de familiarizarte con ciertas disciplinas y formas de pensamiento que normalmente y lamentablemente en nuestras escuelas de humanidades o ciencias sociales se desconocen o no se les salen. Si, por ejemplo, para mí, haber estudiado, bueno, en el caso de computación, además, existe el tema de los lenguajes. Cuando tú hablas de computación, hablas de ciencias de la computación. Así el título en Venezuela, en la Simón Bolívar de Ingeniería, eso es una ciencia, muy vinculada a la matemática. Y estás hablando de ciencias del lenguaje. A mí lo que me atrajo, porque yo entré en la Simón Bolívar sin saber qué iba a estudiar. Me gustaban muchas cosas. Iba a estudiar física, computación, matemática, pero también en la Bolívar no había esa posibilidad, filosofía o historia o literatura, en fin. Al final, cuando me pusieron a un psicólogo en el servicio de orientación y me dieron todos los pensos para que me decidiera. Y yo realmente no me siento ingeniero en el sentido estricto, es decir, yo no me siento una persona que va a fabricar un puente, ni un edificio, ni que sabe hacer una cosa material. Entonces la computación estamos hablando de software, que es muy inmaterial, es muy intangible. El fundamento es abstracto. Es totalmente abstracto. Tú empiezas estudiando lógica simbólica. Empiezas a estudiar, bueno, después en lenguaje lo que se llama gramáticas generativas para crear lenguajes. Estos son conceptos vinculados a la filosofía de la lengua. El lenguaje. Tú tienes que construir lenguajes para entender la realidad, modelar la realidad y actuar sobre esa realidad. Eso de algún modo lo haces en la poesía. Estás creando lenguaje para vincularte con eso que llamamos lo real. Entender ese misterio, aproximarte a ese misterio. Entonces, por eso digo que no es tan ajeno como la gente supone. Se supone que ser ingeniero de computación es, bueno, saber arreglar los chips de la máquina y no sé, el disco duro. Exacto. En realidad uno se gradúa de ingeniero de computación y sabe muy poco de eso. No sabe ni arreglar los chips ni el disco duro. Pero en fin, el tema es que en el camino, además aquí hay otro factor muy importante. La Simón Bolívar, desde su origen, recordemos que la Simón Bolívar la fundó un filósofo que tiene absoluta conciencia del rol de la técnica en la sociedad del futuro. Entonces la llama a la Universidad Simón Bolívar la Universidad del Futuro, pero es un filósofo el que la funda, y en la fundación de la Simón Bolívar hay un programa fundamental, que es el programa de estudios generales. Todo graduado de la Simón Bolívar, sea ingeniero electrónico, sea químico, sea matemático, sea ingeniero de computación, sea lo que sea, el 30% de su pensum son estudios generales. Entonces eso invita al estudiante a pensar qué quiero hacer con mis estudios generales. En mi caso, yo lo tenía claro. Mis estudios generales fueron de literatura, la mayoría, y de música. Pero yo tuve, como estudiante de ingeniería de computación, yo tuve cursos de poesía y nueva canción latinoamericana, 2 cursos, tuve cursos de existencialismo de Albert Camus, sobre cursos de Marcel Proust, cursos con Guillermo Sucre de poesía hispanoamericana. Eso no ocurre en cualquier lugar, que tú puedas estudiar matemática, computación y puedas estudiar de ese modo literatura. Pero además existió el taller de anagrama, que en realidad yo entré en realidad al taller de anagrama cuando ya estaba graduándome de computación. Y eso fue fundamental, fue como la prolongación de la experiencia de la Bolívar en el taller anagrama. Fueron 3 años que estuve en el taller anagrama, con Ana María del Rey, con Luciana Itriago, cosa que es invalorable en mi vida. De hecho, sin esa experiencia, yo no hubiera decidido renunciar a la carrera de ingeniería en computación, porque yo hablo ya de otra vida, ¿no? Una vida de la que poco me acuerdo. Yo no le puedo dar clase de computación hoy en día a nadie, es decir, soy totalmente analfabeta. Hoy en día ya no. Pero esa formación queda.
es decir, los elementos fundamentales, centrales de esa formación, del modo de pensar en la lengua, el lenguaje, y eso para mí ha sido fundamental en el campo poético, ¿no? Y además no es tampoco tan inusual, o no ha sido tan inusual en la historia de la Simón Bolívar eso. Estamos hablando de que otros los profesores diplomados lo miguelizaban. Miguelizaba es físico. Sí. Él fue físico, también digo que fue físico porque tampoco creo que esté para darle clases de física ahorita a mucha gente. Bueno, pero tú sabes que Luis Miguel me dio clases a mí. ¿Tú dos también, físicas. ¿tú también yo soy disidente. Sí, estudié biología, pero yo sí, no sí. terminé. O sea, yo después me fui a periodismo en la central, pero estuve 3 años. Y en esos 3 años Luis Miguel me dio dos físicas. Yo lo conozco desde los 17 años, una cosa así. ¿Tú lo conoces? No solo eso, mira, varias de las iniciativas, de las primeras iniciativas literarias que hubo en Internet en el país salieron de la Universidad Simón Bolívar y salieron de ingeniería de la Universidad Simón Bolívar. Es increíble, ¿no? Un dato histórico. Sí, bueno, el grupo UBIC de escritores de ciencia ficción nació en la Bolívar. Ese club todavía está activo y ha dado escritores de ciencia ficción y revistas y qué sé yo. O sea, hay experiencias muy, muy particulares surgidas de la Simón Bolívar. Hay una experiencia que habría que rescatar y que es poco conocida y es fundamental que se conozca, que fue la experiencia del taller llamado La Gaveta Ilustrada. Ah, no, claro. Que Antonio estuvo ahí, ¿no? Ajá, pero en los inicios de la Bolívar, Juan, en la dirección de extensión, creo que era Efraín Subera el director de extensión, creo, y Juan Calzadilla lo llamamos y creó ese taller. En ese taller estuvo Antonio López Ortega, estuvo Gustavo Guerrero, estuvo el mismo hijo de Juan Calzadilla, Juan Antonio Calzadilla. Fue un grupo extraordinario. Todos estudiaban ciencias o ingenierías. Y todos eran poetas, y poetas realmente muy, muy vanguardistas, cosas muy interesantes. Hay un libro que se llama, un libro de La Gaveta Ilustrada, ahora olvido el nombre, pero es un libro colectivo que escribieron entre todos, donde crean un personaje que se llama Gutiérrez, que Gutiérrez en la ciudad, su vida en el caos de la ciudad, Ritos Cívicos se llama el libro, Ritos Cívicos, es maravilloso, un libro colectivo, de autoría colectiva, de La Gaveta Ilustrada. Eso hay que rescatarlo, hay que ver cómo se publica de nuevo. Entonces, bueno, esa es la característica de la Bolívar, de permitir que las formaciones científicas y tecnológicas, si es el caso del estudiante que tiene vocación o interés por otro tipo de áreas, también se pueda desarrollar. Es uno de los elementos también por los cuales en este diseño del programa del diplomado, también yo tuve muy presente esa experiencia de la Bolívar y trabajé yo muy de cerca con varios profesores de la Bolívar en la confección de este diplomado. Yo en particular quisiera nombrar a la profesora Mariela Sato, que es la vicerrectora de la Simón Bolívar, vicerrectora administrativa, el profesor Cristian Álvarez, que es el coordinador de la carrera de Artes Liberales, y la gente del decanato de extensión, la profesora Delia Gutiérrez, que es la decana de extensión, la profesora Mara Merio, que es la presidenta de FUNINDES, la profesora María Antonia Servilla y otras personas que también participaron en la confección, digamos, de este diplomado. Lamentablemente, las condiciones de la universidad actualmente en Venezuela, como todos sabemos, son muy precarias. Y entonces la alianza entre la Poeteca y la Bolívar para el arranque de este diplomado tuvimos que postergarla, porque en términos concretos no había la posibilidad ya por temas burocráticos, digamos, de formalizar. Había la idea de formalizar que los programas, que estos cursos pudieran servir para los estudios generales de la Simón Bolívar o para la carrera de artes liberales de la Simón Bolívar. Y también estaba la intención de que pudieran ser parte de los programas de extensión de la Simón Bolívar. Esa idea sigue en pie, esa posibilidad de alianza sigue en pie, pero bueno, decidimos que ya estaba ya maduro el programa como para que se iniciara en este momento, no formalmente con la Bolívar, pero lo que quiero decir es que la Bolívar está desde el origen de la
concepción de este diplomado que estamos lanzando. Y aquí era muy importante lo de la Bolívar por dar el aval académico. El aval académico está en la medida que los profesores que están dando el diplomado puedan representar ese aval. Y también queremos insistir en eso porque ese perfil académico es importante en este diplomado. Pero bueno, no van a ver el logo de la Bolívar en la promoción, pero está en todo este proceso ha estado, ¿no? Arturo, volviendo... Y bueno, a mí me parecía ya la estructura... No, sigue, no, lo que iba a comentar era que la estructura del diplomado, o sea, con la flexibilidad y todo eso, me recordaba mucho pues a cómo uno construía o sea, las inscripciones, los estudios de uno allá, ¿no? O sea, tiene la marca, pues, marca Simón Bolívar ahí fuertemente, que me parece una maravilla. Dale, Jorge. Tiene la personalidad de la Bolívar. Arturo, volviendo a tu trabajo como escritor, el año pasado apareció esta antología, El Cangrejo Ermitaño, en Visor, gracias al convenio de esta importante editorial española con la Fundación para la Cultura Urbana. Exactamente. Libro que todos quisiéramos tener aquí. En el prólogo de ese libro, Rafael Courtois dice que más que una antología habitual ordenada de forma cronológica o testimonial, es un trabajo de ingeniería estructural, y volvemos a la ingeniería. ¿Puede más o menos hablarnos un poco de esto? Bueno, yo creo que eso Rafael lo dice porque él es ingeniero químico. Entonces, eso tampoco lo sabe mucho la gente, pero él es originalmente... bueno, yo creo que él se refiere, sin duda hay un guiño cuando él dice eso, porque sabe de información en ese otro campo, pero también porque sin duda hay el libro responde a una estructura. El libro es una antología, es un libro que es nuevo, en el sentido de que hay un reordenamiento completo, es decir, nadie va a poder leer un poema de allí sabiendo de dónde proviene. No hay ninguna información de que es del primer libro mío, del segundo, del tercero, de dónde. Sino que están ordenados de acuerdo a lo que el libro quiere ser, digamos, al modo en que quiere desplegarse, digamos, el discurso poético en ese libro. Entonces está dividido en 8 secciones. No es muy, en algunas es más clara, en otras no tan claras, porque yo mismo no lo tengo muchas veces muy claro cuál es el criterio de agrupación. ¿Sí? Muchas veces puede ser, hay vasos comunicantes entre las distintas, digamos, secciones, no es una cosa muy rígida en ese sentido, e incluso varios de los poemas del libro han sido trabajados, hay cambios con respecto a las versiones originales. Entonces no es una antología clásica, como una antología clásica, pues abre el libro y ve un conjunto de poemas del libro A, del libro B, del libro C, y ve en qué año fueron publicados. Esa información no está allí, ni la va a conseguir un lector que no conozca o no tenga los libros míos anteriores, no puede saber, y va a leerlo como un libro unitario, porque la idea es, en efecto, es un libro unitario, porque yo sí diría que hay una característica en lo que yo he escrito, que en términos generales podemos decir que hay un sentido de unidad. Desde el primer libro hasta el último, por supuesto, hay una cantidad de variantes de dicción, de temáticas o de formas de abordaje del poema, pero en términos generales es una obra unitaria, ¿no? Hay otros poetas que tú ves claramente diferencias de etapas, que yo no creo que sea tanto el caso. Entonces eso permite que este libro funcione como un libro unitario. Quien lo lea no va a leer una antología, porque de hecho en cada sección hay poemas de distintas épocas que ni siquiera se nota eso, ¿no? Entonces es un libro unitario. Realmente digamos, el subtítulo Antología Poética fue una imposición de la editorial Visor que ellos quisieron añadirle, porque originalmente no iba a aparecer esa antología poética, porque no es una antología, como digo, en estos términos convencionales. Sí. Pero sí recoge tradicionales, esto de todos tus libros. Sí, recoge poemas de todos los libros y, claro, se publicaron casi en paralelo este libro
este otro libro de la Poeteca, justamente, que es Cartas de Renuncia. Entonces, cuando yo hice este libro, estos eran inéditos todavía, los de Cartas de Renuncia, pero salieron casi en paralelo. Entonces, sí, están de todos los poemas que están recogidos acá, ya para el momento en que sale El Cangrejo Ermitaño, son poemas editados, publicados. Bueno, pero tampoco debe ser una experiencia muy extraña para el lector, porque uno que te viene leyendo de hace años, no sabe que tú has mantenido como una línea. Yo tengo aquí en pantalla unos poemas de Pasado en Limpio, por ejemplo, que es un libro del año 2006. Y tú ves, o sea, uno cuando lee esto encuentra puntos de conexión con cartas de renuncia, pero directos. ¿Ah? ¿Cómo ha sido tu devenir poético en todos estos años, Arturo? Bueno, justamente eso que dices es lo que quise decir, ¿no? Que tú dices que ves en línea directa carta de renuncia del Pasado en Limpio, es decir, habla de un sentido unitario. Entonces, al construir el libro nos hace difícil buscar ese sentido unitario. Por supuesto, haber en Pasado en Limpio ciertas temáticas que están en carta de renuncia, que son temáticas que tienen que ver con el plano político. No lo político en el sentido simplemente del tema de la denuncia, no, es la encarnación del dolor de un país ante las circunstancias que ha vivido y que hemos vivido todos, y que se convierte no en una poesía programática de manifiesto, de pancarta, sino que expresa una experiencia muy honda que pasa por lo político. Entonces diría que eso se empieza a ver en un libro anterior que se llama justamente Cuidados Intensivos, donde ese término cuidados intensivos también tiene que ver con lo que acabo de decir. Entonces, en Pasado en Limpio no se podrían ver esas cosas porque no habían ocurrido. No se había dado el momento para que esos poemas surgieran. Entonces, todo eso se recoge en el Cangrejo Ermitaño, que de hecho empieza por poemas que tienen que ver con el país. El mismo título del libro, El Cangrejo Ermitaño, corresponde a un verso de un poema que tiene que ver con el país que vivimos ahora, y el país que vivimos ahora doblemente, porque la pandemia ha agudizado lo que se plantea en ese poema que se llama Hogar, donde está ese verso del Cangrejo Ermitaño. Entonces, bueno, yo diría cómo se ha desarrollado. Yo nunca me he planteado escribir a priori voy a escribir un libro de poesía sobre tal cosa. Nunca me lo he planteado así. Estos libros en realidad son colecciones de poemas, pero son colecciones de poemas que en definitiva sí hay un sentido de unidad, porque responden a una circunstancia vital en la cual hay ciertas urgencias expresivas que se van manifestando y van generando esos poemas de los cuales se va conformando esa colección. Realmente el libro yo lo veo ya cuando existen un conjunto de poemas. En el camino, cuando ya hay un conjunto de poemas, esos poemas ya te empiezan a exigir otros poemas que dialoguen con ese conjunto o ese subconjunto que se ha ido formando. Entonces es un proceso, pero no parte de la nada, de voy a escribir hoy, dentro de 5 años voy a empezar a escribir un libro sobre tal cosa. Eso no lo puedo hacer. Y si lo intento hacer, va a ser un fracaso total. No funciona en mi caso así. Hay otros poetas que sí funciona así, funciona maravillosamente. Pero yo me planteo que son colecciones orgánicas de poemas que van surgiendo dentro de una atmósfera psíquica, emotiva, donde se inserta esa experiencia creadora, ¿no? Arturo, mira, yo te quería preguntar de tu experiencia internacional, porque tú has dado clases en Chile, has pasado temporadas largas allí, también en Ohio, que estuviste invitado a dar clases allí, fundaste también la revista Latin American Literature Today. ¿Cómo piensas tú cómo se percibe la literatura venezolana, en especial la poesía, en esos dos sitios donde tú has estado? Porque obviamente no podemos generalizar, pero dado el auge que han tenido ahorita las publicaciones de autores venezolanos en España y en otras partes, me gustaría saber cuál es tu apreciación. Sí, bueno,
Yo he estado en varias partes allí en Cincinnati, en Ohio, hice el doctorado y di clase, estuve en el programa internacional de escritores en Iowa, que fue una experiencia, de esa experiencia salió el libro que se llama Principios de Contabilidad, que luego ganó un premio en México. Estuve los últimos 5 años en Oklahoma, donde fundé la revista Latin American Literature Today, de la cual soy editor, junto con Marcelo Rioseco, un poeta chileno que está allá y que está conmigo en Cincinnati. Y he estado también en México, he estado varias veces en México, he dado talleres en México y en Chile, como decías ahora. Bueno, aunque la realidad es, primero, en términos, en el espacio universitario, pensando en los casos de universidades, como en el caso chileno o en Estados Unidos, que en México no eran universidades, sino era la Fundación para las Letras Mexicanas, que es como un CELAR de allá. La poesía, yo digo, la poesía es hoy en día lo que en el campo de los estudios culturales se llaman los estudios subalternos, es decir, aquellos de los que no tienen voz, que, bueno, la poesía en realidad en el campo académico cada día es más marginal. En general, no la venezolana, en general. Y la que se hace más visible, o lo que se hace más visible, responde más que a la valoración estética propiamente de lo poético, tiene que ver con ciertas temáticas que se inscriben en ciertas agendas de interés político universitario. Es decir, los temas de hoy, pues, entonces, temas que tengan que ver con temas raciales, temas de feminismo, temas de luchas en fin. Entonces, lo triste de esto es que muchas veces la poesía, cuando aparece, se lee como una ilustración a una temática y no no el poema por el poema. Eso es una cosa justamente que programas como el Diplomado quiere advertir y quiere crear un frente de resistencia, aunque no estemos, que la Poeteca no sea una universidad, pero es un programa que se está vinculando, como decía, y se quiere vincular con lo académico. Entonces, eso en términos generales. Eso hace que la poesía venezolana, hasta hace poco, yo diría que los dos únicos nombres, o de los pocos nombres que se conocen claramente son, sobre todo, por ejemplo, en España, en México, en Colombia, Eugenio Montejo, Rafael Cadenas, en España y en México un poco más Yolanda Pantin también ahora, recientemente, bueno, recientemente no, hace un tiempo, pero ahora es más conocida. Y para ser honesto, no mucho más que eso. No mucho más que eso. Es muy poco lo que se conoce de la poesía venezolana. Ahora, yo creo que es un asunto también de tiempo, ¿no? Porque se están, como tú bien decías, hay un fenómeno también interesante que se da en los últimos años, que es en parte por la situación política de Venezuela y en parte por un cambio generacional. Hay una mayor proyección que tiene que ver con premios internacionales, con publicaciones en el exterior, con mayor diálogo, con mayor contacto por vía de redes o por otras vías que antes no existían de los poetas hoy en día. Esto mismo del Zoom y estas cosas hace que pueda haber mucho más interacción y más. Entonces, bueno, esa frase ya trillada de que la poesía venezolana es el secreto mejor guardado de la literatura latinoamericana, que se le atribuyen a Mutis en relación a Juan Sánchez Peláez, yo creo que realmente se va haciendo, yo creo que empieza a haber una mayor conciencia en muchos países de América Latina sobre realmente el peso de la poesía venezolana, que antes no se... Por ejemplo, yo me doy cuenta en Colombia, se estima mucho la poesía venezolana, mucho más de lo que uno se imagina. Incluso diría que se estima más la poesía venezolana en Colombia que lo que se estima en Venezuela la poesía colombiana. Que a uno le parecería extraño, pero creo que es así. Pero, por ejemplo, en países como Chile, que yo acabo de estar el año pasado allí dando un taller de poesía, es completamente desconocida. Entre los jóvenes es muy desconocida. Incluso nombres como los que dije antes son desconocidos. Pero eso ya tiene que ver con el campo poético chileno, que es muy particular. En ese sentido es un poco complicado porque se da el efecto de lo monumental, es decir, como esa tradición chilena es tan monumental, tienen esas figuras tan monumentales. Claro.
les impide ver más allá. Entonces piensan que los chilenos, yo decía echando broma y quizás pueda que decir, hablar de poesía chilena, pero un chileno a veces es redundante. La poesía... Pero bueno, esos son casos particulares en campos poéticos particulares. Pero no, yo diría que la poesía venezolana de hace un tiempo para acá empieza a ser reconocida, todavía desconocida, pero empieza a ser reconocida, como empieza a dar conciencia de que hay que conocerla más. Creo que, por ejemplo, la antología Rasgos Comunes, que aunque no ha llegado a Venezuela, ni podrá llegar, ni se podrá comprar, circula en el mundo, en los espacios académicos circula, es un aporte importante. Claro. Yo sí creo que está cambiando ese mapa, pero todavía decir que la poesía venezolana fuera de Venezuela es muy conocida es falso, ¿no? Claro. Mira, tú fuiste muy amigo de Montejo y quisiera que nos relataras algo brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, de esa cercanía que tú tuviste con él, que aprendiste de él como poeta, como ser humano, o sea, ¿qué te dejó esa cercanía? Sí, bueno, he tenido ese privilegio de ser muy, muy cercano a Eugenio Montejo, y el privilegio de ser cercano a otros poetas venezolanos como Juan Sánchez Peláez, de quien también fui muy cercano, o de Rafael Cadena, o de una escritora como Victoria Estefano, que para mí es una poeta, ¿no? Pero en el caso particular de Eugenio, sí, fue muy cercano, una amistad de muchos años. Bueno, yo cuando estaba haciendo la maestría en la Universidad Simón Bolívar, yo descubrí, no por un curso, sino por las lecturas de uno, descubrí la poesía de Eugenio Montejo. Después tomé algún curso, un seminario con Francisco Rivera, pero ya yo había escrito incluso ensayos sobre Eugenio Montejo. Y me interesó mucho la poesía de Eugenio en ese momento y me planteé hacer la tesis de maestría sobre Eugenio Montejo. Y eso estoy hablando de los años 80. Y en efecto la hice, es una tesis que está ahí, está en la biblioteca, o lo que queda de biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, que nunca se ha publicado, que son las tareas, de las cosas pendientes entre las muchas que uno tiene por allí que no ha sacado. Y bueno, entonces mi primer acercamiento vino por ese interés que mientras estudiaba la maestría en literatura, y después lo conocí personalmente, él también en el taller Anagrama estuvo en alguna ocasión. Y bueno, con el tiempo fuimos estrechando una amistad muy cercana. Eugenio Montejo, yo creo que es un ejemplo de un poeta venezolano que supo dialogar con la poesía mundial. Para simplificar esto, si pensamos en las antologías, ya que estábamos hablando de antologías, la primera antología de Eugenio Montejo aparece en Brasil, la segunda en Barcelona, España, la tercera en México. La cuarta, que es casi la quinta, es la de Monte Ávila, y la quinta en Colombia. Eso no ha pasado con ningún poeta venezolano. Si vamos al caso de Cadenas o de Sánchez Peláez, toda su obra era publicada en Venezuela. Por supuesto, era poco conocido afuera. Montejo era un poeta que fue reconocido en Venezuela cuando desde afuera dijeron, este es un gran poeta. Ya existían varios ensayos sobre Eugenio Montejo fuera de Venezuela y en Venezuela, y estoy hablando de los años 80 y comienzos de los 90. Hoy lo vemos distinto. Pero en los comienzos de los 80, Eugenio Montejo no era el poeta de primera fila en Venezuela. No voy a decir cuáles eran, habían otros nombres, pero no era Eugenio Montejo. Incluso en el campo académico universitario, yo cuando hice la tesis de Montejo, alguna gente todavía veía con reticencia la obra como un poeta anacrónico. Y yo creo que la enseñanza de Eugenio Montejo es justamente que es un poeta que lo que hace es una relectura de la tradición y construye la modernidad poética, su proyecto de poesía absolutamente contemporánea sin desapegarse de las enseñanzas de la tradición. Es el poeta que no deja en el campo venezolano de acudir a la generación del 18, de plena conciencia de la importancia de la generación del 18 como generación fundadora de la modernidad poética venezolana. Eso no lo encontramos en ningún otro poeta de esa generación. Entonces, esa es una enseñanza para mí fundamental. No se puede ser contemporáneo sin saber de dónde se viene. Y para saber de dónde se viene hay que entrar a fondo en la lectura de ese pasado. Y eso es parte del diplomado también. Y es parte de las carencias de muchas de estas experiencias de creación poética, que no sabes ni de dónde vienes, no puedes saber a dónde vas. Claro. Yo diría que esa ha sido una enseñanza, esa en particular es una enseñanza entre muchas, ¿no? Que tuve con la relación de amistad y de cercanía
en el mundo de la poesía también con Eugenio Montejo. Bueno, vale. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, Arturo. Quería comentar que, bueno, aunque es difícil para nosotros leer la antología, pongámosle unas comillas a esa antología, pues ya tú dijiste que no iba eso en el título, la antología publicada por Visor, bueno, nos vengaremos porque podemos leer perfectamente cartas de renuncia descargándolo de la web de la Poeteca. Y además de eso, por si fuera poco, puede leer, el que esté interesado, algunos poemas tuyos también en 2 ediciones de Letralia, en la 168 y en la 190. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias. Para mí ha sido un gran placer, muchísimas gracias. A la hora. El libro de Visor y Fundación de Cultura Urbana prometen llegar pronto. Ojalá sea así. Ojalá. Está bien. Bueno, encantadísimo. Recordamos que en la Dirección General de RCR 750 está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wiritza Arcaya, en los controles Jan Bururú Martínez, y quienes compartimos con ustedes Kira Kariakin, @Kiracar, Yoyana Ahumada, @Yoyiao, y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Buenísimo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.